todos, bienvenidos a su espacio de enseñanza bíblica, orientación y luz a la palabra de Dios, a todas las personas que no conocen de la palabra de Dios y quienes viven una vida sin esta importante conocimiento de la palabra de Dios para vivir sabiamente y sobre todo vivir sumando aciertos. Probablemente nuestra vida haya tenido muchos errores, muchas dificultades sin saber por qué. Pues justamente la palabra de Dios nos da esas respuestas para vivir guiados y en distintas circunstancias de las cuales ya en el pasado han existido la maldad, la envidia, el odio, los crímenes, siempre han existido y han venido de generación en generación y ahora más aún avanzando, creciendo con elementos más perversos. Es por eso que en esta oportunidad vengo a compartirles un tema muy importante. El pecado tiene incidencia en lo que vivimos. La tierra, los fenómenos climatológicos. Probablemente usted no lo sabe, pero justamente a la luz de la palabra de Dios lo vamos a conocer. Entre ellos hay unos detalles importantes en la época del profeta Elías. Él justamente oró para que la tierra se nutra de agua en tiempos de sequía y dificultades. Oró para que llueva. A Dios oró, le clamó y llovió 3 años. Y después oró para que no llueva. Vemos ahí que el clamor de un siervo de Dios fue escuchado. Siempre las causas del pecado, esos errores desatinos, esas circunstancias en las cuales Dios a veces cierra los oídos. Y el ser humano prefiere vivir a su manera equivocadamente y desobedeciendo su palabra, como lo vamos a ver ahora. Con respecto a el libro de Isaías, capítulo 24, versículo 5, el cual nos dice que la tierra está contaminada por sus habitantes, porque han quebrantado las leyes, han cambiado los estatutos, han roto el pacto eterno. El capítulo 24, versículo 5 de este pasaje nos indica lo importante sobre la condición del ser humano, que es muchas veces depredador de la naturaleza, de la vida, contamina las aguas, el calentamiento global a consecuencia de esas actitudes negativas, necias que tenemos los seres humanos y sobre todo que por naturaleza somos mayordomos de toda la naturaleza que Dios nos permite disfrutar. ¿Qué significa ser eso? Ser cuidadores, administradores de lo que Dios ha creado. Dios es el creador, nosotros creativos, y debemos de preservar la obra de Dios. Es importante revisar el contexto que fue escrito por el profeta Isaías en el Antiguo Testamento hace más de 2000 años, en la cual nos da esta ilustración y hace referencia también de que esto, como profeta, se vendrá, es un anuncio al futuro, el cual
Dios va a juzgar a la humanidad por sus pecados y que la tierra está efectivamente contaminada por el pecado porque han traspasado las leyes de Dios. En ello tenemos, por ejemplo, derramamiento de sangre inocente. En muchos países del mundo se está aprobando el aborto, cuando Dios es el único que es el que tiene el poder de dar la vida y quitarla, no el ser humano. Acá en nuestro país, por ejemplo, se ha aprobado por parte de la Corte Constitucional la eutanasia. Aquellas personas que pueden tener enfermedades raras, incurables, y se les ha dado a través de esta ley, de esta permisibilidad de que legalmente las personas que tengan enfermedades catastróficas puedan decidir cuándo terminar con su vida a causa de los sufrimientos de esta patología. Pero eso no es bíblico. Eso es provocar a Dios, traspasar esos mandatos, esas leyes que Dios ha dejado. En la Biblia no existe que tenemos la potestad o la discrecionalidad, el ser humano, en este caso, a través de la legislación de cada país, como el aborto en Francia, que últimamente se aprobó, y con mucho júbilo, matar la vida de aquel que va a nacer o está en proceso de nacimiento, de gestación. Eso es provocar la ira de Dios, porque claramente se quebrantan las leyes, han cambiado los estatutos y han roto el pacto eterno o sempiterno. Y en estas circunstancias, lo que se está haciendo es provocar la ira de Dios. En la Biblia, Dios estableció sus leyes, sus mandamientos para guiar al hombre en el camino de justicia y verdad. Sin embargo, a lo largo de la historia, la humanidad ha optado por ignorar estas leyes, vivir a su manera. Este versículo se refiere específicamente a 3 acciones que han contribuido a la contaminación de la tierra. En primer lugar, el quebrantamiento de las leyes divinas implica una falta de respeto y obediencia hacia Dios y a su palabra. En segundo lugar, el cambio de los estatutos se refiere a la alteración de los principios de valores establecidos por Dios. Y en tercer lugar, la ruptura del pacto eterno. Nuestra irresponsabilidad humana de romper la alianza con Dios. Tenemos un solo Padre, un solo Creador. Crea o no crea una persona en su sabio entender, entre comillas, de que pueda afirmar que no existe Dios. Podrá creerlo, podrá tener su convicción, pero la realidad, la naturaleza es que tenemos un solo Creador, un solo Dios auténtico y no existe ningún otro fuera de Él. Cambiar los estatutos, las leyes, los valores morales, se permiten, por ejemplo, estas inmoralidades en cuanto a quienes optan por una orientación sexual por el mismo sexo. Eso es transgredir y ofender la creación de Dios. Esos son los estatutos que son inamovibles. Por eso se llama que son eternos y sempiternos, que no pueden ser cambiados y modificados por el hombre. Lo que Dios establece hay que cumplirlo. Y Dios no se equivoca, ni se arrepiente de sus afirmaciones. Este versículo además nos llama a reflexionar sobre nuestra relación con Dios, cómo nuestras acciones pueden afectar el
entorno que vivimos. El pecado y la desobediencia, además de tener consecuencias personales, tienen un impacto en nuestra sociedad y en el mundo en general. Es necesario comprender la importancia de obedecer los mandamientos de Dios y vivir una vida recta y justa o de justicia. No solo estaremos cumpliendo con nuestra responsabilidad individual, sino que también estaremos contribuyendo a la mejora de un mundo mejor a nuestro alrededor. Los cristianos debemos tomar conciencia de nuestro papel como agentes de cambio morales a través de nuestro accionar, poniendo como ejemplo amor y bondad y servicio. Al ser conscientes del impacto de nuestras decisiones, ser ejemplares en nuestra manera de vivir, coherentes con lo que Dios manda en su palabra, para de esa manera animar a otras personas de que es posible vivir correctamente, y eso tendrá como resultado bendiciones. Hay una esperanza que la misma Biblia nos ilustra, nos establece en el Antiguo Testamento, en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, buscando mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta es la esperanza que tenemos buscando a Dios, reconociendo su única y absoluta como eterna autoridad, que es la soberanía de su poder. No hay fuera de él ninguna otra. Dejar el pecado y la desobediencia, buscar a Dios, buscar su rostro, clamar a través de la oración, hacerle conocer nuestro arrepentimiento, y Él sanará la tierra para vivir mejor, en un mundo menos contaminado, menos corrupto, y que si no lo hacemos será el termómetro que seguirá subiendo de la calidad moral de autoridades de distintas partes del mundo, de violencia, guerras, porque en su criterio sabio el ser humano sin Dios se agota la paciencia, la razón, la voluntad y sobre todo la falta de amor que existe en el mundo. Causan las guerras, las divisiones, la avaricia por el poder y las ambiciones expansionistas territoriales para buscar otros territorios, derramando sangre inocente. Espero que esta pequeña reflexión y enseñanza sea para todos de importante edificación, lo puedan compartir con cada uno de sus contactos. Los invito a suscribirse a este canal Ministerio Bíblico Vid Verdadera, y de la misma manera poder ser notificados de los nuevos contenidos y enseñanzas. Darle me gusta y así poder llegar al número de suscriptores, de poder tener una realizar transmisiones en vivo. Les deseo muchas bendiciones. Soy Nelson Suárez, siervo del Señor Jesucristo, compartiendo su palabra desde Ecuador al mundo. Inmensas bendiciones a todos.